Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo, desde Colombia. Preguntan sobre la moralidad cristiana, sobre la virginidad, el matrimonio, etcétera, porque en últimas hay personas que literalmente entienden el mandato cristiano como una norma radical. Voy a dar la respuesta desde la información de conciencia sin llegar a ser inmoral. Escuchemos la pregunta. Hola, buenas noches, Juan Guillermo. Espero que estés bien. Saludos a todas las personas que escuchan tus audios, que tú los diriges. Y bueno, quizás la respuesta que tú me das cuando yo te los envío. Esta noche tengo una inquietud, hace días la tengo, bueno, hace tiempito. Y algo tiene que ver conmigo y algo que en sí la pregunta, como te digo yo, se tiene que ver conmigo y no tiene que ver conmigo también a la vez. Una amiga me cuenta, me dice, ella al parecer, vamos a hablar un poco de sexualidad. Te lo cuento porque estos temas, yo te escucho un audio en estos días, eso sí, uno como muy, no sé, ¿cómo se dice la palabra? Penoso o algo así, para estos temas, pero bueno. Lo cuento porque estos temas, yo te escucho un audio en estos días, eso sí, uno como muy, no sé, ¿cómo se dice la palabra? Penoso o algo así, para estos temas, pero bueno. Ella es virgen, ella es como cristiana, entonces ella me dice que no tiene novio porque por evitar la tentación a fornicar. Si se puede decir la palabra así, fornicar, bueno, sí, yo creo que sí esa es la palabra. Entonces como no tener relaciones sexuales, entonces, o sea, la virginidad, ¿cierto? Entonces quería yo preguntarte que si esto, o sea, en la Biblia en parte sí lo dice, pero sabes que de pronto tú y yo y algunas otras muchas personas estamos ya desprendiéndonos de esta parte de la religión. No es que no creamos, a veces las cosas uno las mira desde otro punto de vista y dice, no tengo por qué hacer esto. Pero quisiera tu concepto si, o sea, si en verdad es malo o como dicen por ahí es pecado, aunque pecado solo habla más de términos cristianos, ¿cierto? Incluso el mismo término católico es como incorrecto decirlo así, que supuestamente la religión católica es la más extensa del planeta, pues, por decirlo así. Entonces, muchas mujeres sí, uno pues dice sí, en verdad a veces se confunde uno, pero uno como hombre tiene otra perspectiva de la ¿sí o no? Entonces las mujeres supuestamente en la Biblia dice que no, que hasta que no haya matrimonio no se pueden casar. Pues hasta que no haya matrimonio, perdón, no pueden tener relaciones sexuales. ¿Qué opinas tú de esto? No sé si este audio lo transmitirá a muchas otras personas, pero igual yo creo que ya estamos bastante adultos, tenemos un desarrollo de conciencia que está en progreso y estos temas no tienen por qué en verdad darnos pena, aunque a mí a veces me da un poquito. Entonces quisiera que tú explicaras algo desde tu perspectiva, de tu conocimiento, a ver si ese sí es malo o no es malo. Entonces, por ejemplo, en la Biblia se habla mucho sobre fornicar que antes del matrimonio, pero se habla mucho en términos femeninos. Entonces los hombres, que estamos en un universo de igualdad, y entonces los hombres sienten porque sí podrían fornicar o algo así, según la Biblia, antes del matrimonio, entonces las mujeres no, entonces sería algo como de desigualdad, ¿no? Y entonces ya sabemos que, como tú me explicaste una vez en un audio, ya sabemos que para el universo no existe lo malo, ¿cierto? Pero esas creencias se han implantado en nuestro planeta y más pues, por la Biblia que habla mucho. Entonces hay mujeres que sí, no sé si es un sueño de ellas o no, o lo hacen por la Biblia o lo hacen no sé por qué, pero lo de guardar la virginidad hasta que no haya matrimonio, te quisiera que hablara un poco de si eso es malo, bueno, y bueno, lo que ya no guardamos
edad antes de matrimonio a que eso igual no pasa nada, ¿cierto? Pues desde mi punto de vista, pues no pasa nada, pues no es malo, no es bueno, porque si no existe lo malo, lo bueno del universo, existen las vibraciones, entonces, pero en este planeta ya sabe que estamos adaptados a una programación, y esa programación mucha gente todavía no la entiende, y háblame un poco de eso. Yo sé que de pronto está ahí algo, no sé, enredado, pero explícamelo, tú dices que te entiendes el mensaje. Vamos a dar esas respuestas antes de hablar de la partícula de Dios y del acelerador de las moléculas y de la energía, y como lo queramos llamar. Vamos a hablar de cómo es que la virginidad se impregnó en las religiones y cómo se sataniza el sexo. Primero, recordemos que la Biblia toda ha sido diseñada por una élite que domina el mundo desde las sombras, desde esas organizaciones ocultas, y es netamente Anunnaki. La cristiandad, que es de las últimas religiones que se impusieron en el mundo y que ya está cambiando, porque la que viene ahorita después de la Tercera Guerra Mundial, que va a ser una religión única impuesta por el sistema Anunnaki, o sea que muere la cristiandad y llega la nueva religión con otro nombre, bajo criterios más dominantes, más autoritarios, más tiránicos. Entonces, de acuerdo a lo que ya dije, la virginidad, que está conectado con el sexo, viene desde cuando Adán y Eva, o Adapa, el primer hombre, y Eva, que fueron creados. Es más, no fueron creados los Anunnaki. Es más, corrijo, los Anunnaki no crearon al hombre. Los Anunnaki hibridaron, o más bien, desde un híbrido sacaron al hombre. O sea que el cruce que hubo entre Anunnaki y el Homo erectus, no, ya existía el Anunnaki y ya existía el Homo erectus. El Homo erectus, ¿quién lo creó? Viene la gran pregunta. O sea que cuando me escuchen diciendo que la verdadera creación Anunnaki somos nosotros, no, nosotros en últimas no somos creados de ellos. Somos un híbrido, donde tenemos mitad Anunnaki y mitad Homo erectus, es decir, de otro creador posiblemente, pero son creadores biológicos. Entonces, cuando ellos crearon a Adapa, y ya estaba Eva, si lo queremos llamar así, la primer mujer y el primer hombre, nos permitían a nosotros solamente comer y dormir. No sé si cagábamos, me imagino que sí. Solo estaba permitido comer, dormir y cagar. ¿Eso qué quiere decir? Es como ser como una vaca, o un pajarito, o un perro. Se nos estaba prohibido aprender, pero como Adapa, o los primeros hombres, en esa intervención genética, lograron hacernos a nosotros con unas habilidades de aprendizaje gigantes, y con una habilidad que el Anunnaki no quería que nosotros tuviéramos, que era crearnos. El anterior a nosotros, que
era muy caduco y no sirvió para el trabajo porque no era hábil y aún no se podía reproducir, pues para la ley Anunnaki tenían que hacer creaciones o híbridos más bien para el trabajo sin capacidad de creación, de sexo, o sea, de tener una forma de tener hijos, porque eso era un peligro para ellos, porque sabían que nosotros al, al procrearnos y al ser tan inteligentes podríamos estar en contra de ellos en algún momento, porque íbamos a entender que estábamos esclavizados. Entonces, desde ahí es donde se parte con el sexo como satanizado, donde los Anunnakis dicen que la fruta prohibida no la podíamos comer. ¿Por qué no podíamos comerla? Porque nos dábamos cuenta que éramos, bueno, la fruta prohibida del árbol del conocimiento tiene dos vertientes, la del conocimiento y la de la sexualidad. La del conocimiento porque se nos abría la conciencia, porque tenemos nosotros una parte de un ser muy inteligente y de una conciencia inigualable, donde nos retiramos o nos sublevamos a la esclavitud. Por eso es que por ahí dicen, el que conoce la verdad será libre. Entonces, para ellos sí entendieron muy bien eso, y por eso limitaron el conocimiento. Y la parte de la virginidad o la parte sexual era prohibida por el número de habitantes que pudiéramos engendrar, y nos convertíamos en un arma, porque ellos saben bien que la unión hace la fuerza, y al hacer la unión pues nos convertimos en unos rebeldes gigantes, y al Anunnaki no le conviene. Entonces ellos se crearon el cuento de la manzana y del árbol del conocimiento como pecado, que es, en últimas, el pecado es agredir una norma de Dios. Y como los Anunnaki se hicieron dioses, porque crearon un concepto Dios, que es la representación de un Anunnaki Dios. ¿Qué es un concepto? Un concepto es la representación intelectual de un hecho, de una palabra, de una cosa, aún de una persona. Entonces ellos crearon el concepto de pecado. ¿Para qué? Para que nosotros sacar unas normas, digámoslo así, de los dioses, que son ellos les gustaba que les dijeran dioses, y dentro de esas normas, pecado es eso, agredir las normas de ellos, de los Anunnaki, en otras palabras, agredir la norma de Dios, de un Dios biológico caduco que también muere. Y quien agrediera la norma era muerto. Entonces, la virginidad como tal es para el Anunnaki. Bueno, hablemos más bien para la doctrina Anunnaki, que es la cristiandad. La virginidad es que nosotros no podemos procrear con otras tribus o con otras especies. Entonces no es tanto no tener relaciones sexuales con otro ser de la misma especie, sino es con otras especies. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que creó el Anunnaki, que era tan inteligente, no podía ser cruzado con otra especie, porque en algún momento se puede degenerar lo que creó Enki. Que Enki es el hijo de Anu, recordemos. Él fue el que nos hizo, no nos creó, más bien hizo el híbrido humano. Entonces, ellos, para proteger esta creación, que al último fue inteligente y que ellos se asombraron de nuestra inteligencia, no querían que esta creación, esta hibridación se dañara. ¿Por qué se iba a dañar? Porque ya sabían que éramos muy inteligentes, y si hacían un cruce con otro animal o con otra especie,
pues posiblemente saldría más degenerada, o sea, más deforme, con menos capacidad de entender o con menos capacidad de entendimiento, que fue lo que a ellos les gustó. Entonces virginidad es más por ese lado, pero luego, más tarde, cuando ellos forman la fe cristiana, pues la virginidad la pasaron escrita a través de un libro llamado sagrado, que es la Biblia, pero para ellos es sagrado, para mí no, porque para ellos es lo que dijeron los dioses, y como nosotros estábamos impregnados de dioses, entonces pues lo vimos así. Pero para esta época no es ningún biblio sagrado, es un biblio que está lleno de muerte, que está lleno de complejos, que está lleno de sentimiento de culpa, para que nosotros suframos, y a través de ese sufrimiento ellos se alimenten de ese sufrimiento, se alimenten de el miedo y lo que nosotros podamos sentir cuando creemos que estamos en contra de Dios. Entonces, todavía los que no conocemos los que no tenemos conciencia, pues le tememos al Dios, y ese temor le da fuerza a ese Dios Anunnaki. Ese sentimiento de culpa porque yo perdí la virginidad, entre comillas, o porque estuve con un hombre o con una mujer y no me casé, ese sentimiento de culpa, ese por mi culpa, en últimas, eso hace sufrir a la persona. Y la persona, cuando sufre, eso es una energía que el Dios Anunnaki, llámelo Yahvé o como quiera llamarlo, porque él es Anunnaki, que es el mismo Enlil. Yahvé es el mismo Enlil, el otro hijo, el más malo de Anu. Entonces ellos todos se alimentan de ese miedo y de ese sentimiento de culpa y de ese sosiego y de esa culpabilidad, mucho de todo lo que crea agredir una norma. Entonces nos inventaron este cuento para que nosotros renegáramos contra el sexo, que en últimas el sexo no es la virginidad, sino el sexo es el llamado de la naturaleza, para que nosotros ya estamos preparados para dejar herederos, porque sabemos que vamos a morir. Entonces los seres vivos, todos los que están en la creación y todos los que se crean a través de otro sexo opuesto, cuando ya llega a una edad, el mismo cuerpo le dice a uno, ya estás preparado para procrear. Porque esa procreación es ¿para qué? Pues para nosotros tener el relevo generacional. Si no existiese esa orden, nosotros no tendríamos hijos. Entonces es el sexo, cuando uno le da ya ganas de conocer el sexo opuesto y quiere tener relaciones sexuales, porque relación sexual es diferente a hacer el amor. Relación sexual es simplemente copular, o como se hace hoy en día, copular con condón o con preservativo, que es no copular en últimas, pero sí es tener orgasmos. Entonces es un llamado de que ya estamos preparados para la procreación, y cuando nosotros ya estamos preparados para la procreación, pues en últimas, por la misma naturaleza, muchos muy jóvenes perdemos la virginidad. Hasta ahí es natural, hasta ahí no hay nada de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es simplemente agredir una norma de una religión dada por unos dioses Anunnaki. O sea que todo lo que tenga que ver con pecado es la religión, es la llamada espiritualidad buena, pero es mentiras. Y eso es para que nosotros tengamos sentimientos de culpa y suframos por eso. Ya sabemos que ellos se alimentan de todo este sufrimiento. Entonces, ahora hablemos de el machismo que se vivía en todos los tiempos, donde el hombre sí puede fornicar y la mujer no.
Yo que estuve en un seminario interno estudiando y conociendo los secretos y aún los que no me dejaban ver, y aún me enseñaban todo lo que era verdadero como falso, para que nosotros nos fuéramos en contra de lo que de verdad vale. Pues el matrimonio se inventó para que los que no fueran sacerdotes, bueno, primero para crear una comunidad de hombres que sufren, que están frustrados. Hablo de hombres y mujeres, ¿no? Cuando digo hombres no es sexo, no es de sexo o no es de género, sino es de la raza de hombres. Cuando uno se va al matrimonio, por lo general es un infeliz. Por lo general hay asesinatos, por lo general hay niños abandonados. Entonces es otro de las falacias inventadas para que el hombre se frustre y para que sufra. O sea que en últimas nos coartaron la libertad animal. Donde la libertad animal, ustedes se dan cuenta, se procrean. Hay unos que son muy fieles y ellos no conocen los documentos del matrimonio. Y como no hay prohibiciones, pues duran muchos años y aún hasta la muerte como pareja. Entre esos están los pelícanos, están las palomas aunque son infieles, están los pericos, toda la raza de pericos y otros animales que guardan la fidelidad para toda la vida. Estos animales, si se les quita la libertad, o si ellos entendieran el concepto de matrimonio con documento, automáticamente ellos se desordenarían. Pero como no hay ninguna prohibición dentro de la ley de los pericos, ellos no están frustrados y sexualmente son activos con su pareja y son fieles. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el hombre, cuando creó normas, conceptos, transfiguró toda su mentalidad y dañó toda la naturaleza del mismo hombre. Y nosotros al dañar nuestra naturaleza, pues entonces creamos tantas ideas chuecas e indignas que hoy en día no podemos ser fieles ni podemos ser felices, porque a nosotros nos distorsionaron, como tú dices, con los programas, tanto que nosotros ya somos locos. Somos tan locos que maltratamos a las personas, maltratamos al ser querido. Creemos que la persona que iba conmigo tiene que estar bajo mi yugo. Ya no amamos en la libertad, sino sometemos sin libertad. Todo esto ha tenido muchos problemas en últimas al ser humano, al ser hombre. Y el ser hombre, que son hombres y mujeres, no entendemos porque creemos que el libro sagrado dice la verdad y cada vez somos más locos, más paranoicos, más descuidados en el buen vivir. ¿Qué diría yo dentro de la conciencia de la virginidad, de la fornicación, del pecado, del matrimonio? Que estamos en una matriz que crea sufrimiento. Y para salir de la matriz simplemente tenemos que conectarnos con el corazón, ser normales y solamente tener cuidado con el desequilibrio del mal manejo sexual. No es mala la sexualidad, la virginidad perderla es solo un concepto. Yo nunca he escuchado otro animal que diga el perro o que diga el pájaro o que diga el gato que tiene que tener tanta edad para perder la virginidad. Es un concepto que es una creación mental creada por el hombre, pero no por nosotros, por los Anunnaki más bien, y nos metieron ese programa. Entonces, las mujeres que ya están preparadas para la vida sexual, solamente les queda vivir su sexualidad de una manera responsable, no más. Eso no es malo, tener sexo.
Lo desequilibrante es que uno se desafore y en últimas crea que la vida, el sentido de la vida, es la vida sexual. Ahí es donde ya la conciencia se pierde, porque no, en la vida sexual no es el centro del sentido de esta existencia. Cuando se pierde ese sentido y todo el mundo entonces decimos vamos a tirar y como dicen muchos a culiar y vamos a coger nuestras partes viriles solamente para eso y se nos olvida encontrarnos con la conciencia, se nos olvida investigar el espíritu, se nos olvida entender el más allá. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque entonces nos volvemos unos borregos botando niños por todo lado y dejando espíritus, digámoslo así, encarnados, desubicados porque no conocen el verdadero sentido del uso de la sexualidad. O sea, la sexualidad no es ni mala ni buena, simplemente tenemos que tener un equilibrio en todo lo que a nosotros nos compete de acuerdo a nuestras capacidades. Ser equilibrados en la sexualidad, ser equilibrados en las personas que nosotros le damos confianza, ser equilibrados en el conocimiento, ser equilibrados en la existencia, ser equilibrados, ser equilibrados, ser equilibrados. Eso es lo que deberíamos de ser. Entonces, en últimas, el pecado es una reflexión, es una mancha religiosa para que nosotros simplemente dejemos de vivir dentro de los buenos criterios de la vida. Pecados viene de peccatum, eso es latín, y en últimas quiere decir violación de normas morales, pero religiosas. No estoy diciendo que se vuelvan unos pecadores en estos términos, sino más bien, sigamos las normas morales, pero naturales, sin desequilibrarnos y sin desaforarnos como muchos locos que hay, porque en últimas se vuelve un desequilibrio. Y recordemos que todo lo que, si pudiéramos decir Dios, no Anunnaki, sino todo lo que la energía universo crea, es bueno. Absolutamente todo. Todo lo que existe es bueno. O si no, no existiría. Porque entonces, ese Dios, ¿cómo va a crear cosas que no sirven? Todo lo que existe sirve, aún la creación Anunnaki, porque de acuerdo a eso ellos son creados por una energía del universo, y si están ahí es por algo, es para que otros espíritus aprendamos desde la barbarie Anunnaki, aunque recordemos que no todos los Anunnaki han sido tan malos ni tan buenos, han sido tan parecidos a nosotros que están también en últimas aprendiendo y están dejando de ser desde su experiencia, pues para ser mejores. Entonces creo que la explicación es lo más claro que he podido hacer. Que las personas que más sufren hoy en día, en lo que yo me he dado cuenta, son los cristianos y los protestantes. Este mundo tiene tantos miles de años que solamente la cristiandad tiene 1400 años, y los protestantes, que son los evangélicos y toda esta gente, ellos solamente tienen 4 siglos. Entonces en últimas no somos nada no somos nada inteligentes desde esas concepciones religiosas. Simplemente nos alejan de nuestra naturaleza para que nosotros digamos que somos pecadores y que somos la mancha del universo. Y aún en el universo no hay manchas. Todo lo que existe de por sí tiene su razón de ser. Se despide
Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.